Perfecto. Bueno, pues me presento rápidamente, aunque creo que la mayoría de los que estáis aquí me conocéis, si no todos. Yo soy Vicente Moreno, actualmente estudio Economía en mi segundo año y básicamente soy un apasionado de la economía. Me encanta, en general, pues todo lo que tiene que ver con el mundo económico o empresarial. Sí es verdad que hoy os vengo a hablar de libertad como ingrediente clave para el progreso, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político o social. Y hoy vengo a hablaros sobre lo buena que resulta la libertad individual de la que gozamos las personas para el progreso social y económico en general, por las dos vertientes, por la rama económica y por la rama social. Me gustaría contarlo para que se entendiera mejor como una especie de vivencia, tal y como yo fui descubriendo pues la idea que os vengo hoy a contar. Yo empecé a interesarme más por el mundo de la política y principalmente de la economía hace aproximadamente 4 años. Cuando yo comencé bachillerato, pues cursé la asignatura de economía con un excelente profesor que nos motivó muchísimo y me gustaría destacarlo porque seguramente sin ello nada de lo que, o un poco, o mucho, mejor dicho, de lo que pasa hoy sería impensable o no habría sido, seguramente. Lo primero que encontré es aprender los conceptos básicos de la economía, cómo funcionan las cosas, y la primera pregunta que se me viene es, bueno, ¿qué es lo que hace que las cosas funcionen? ¿Qué es lo que hace que las cosas vayan bien? Empecé a investigar y a buscar cosas al respecto, y lo primero que me encontré fueron numerosos informes, estadísticas, gráficas, que lo que me venían a indicar era que cuanta más libertad tenía una sociedad y de la que gozaban unos ciudadanos, más próspero, tanto a nivel económico como a nivel social, era ese país, era esa región. Y además, todo este tipo de informes y datos lo elaboran instituciones y organizaciones a lo largo del mundo, como el Cato Institute, el Instituto Fraser o la Heritage Foundation. Y básicamente, cuando hablamos de libertad, suelen hablar de dos cosas: libertad económica y libertad personal. La libertad personal, pues la podemos entender como los derechos civiles que tenemos, pues ya sea la libertad de pensamiento, de opinión, de expresión, de asociación, y las libertades económicas, pues en definitiva es la capacidad que tenemos o la libertad para poder hacer con nuestro dinero, nuestro ahorro, el fruto de nuestro trabajo, lo que queramos o lo que nos dé la gana, porque para eso nos lo hemos ganado. Ocurría entonces también que los países que más libres eran económicamente eran también más libres a nivel social y viceversa. Como podemos ver en la gráfica, tenemos en un eje la libertad económica y en otro la libertad personal. Y cuando dibujamos la puntuación que cada país tiene en cada uno de esos dos índices, encontramos una clara correlación. Además, observé, bueno, esto también lo hacen todo este tipo de organizaciones, la libertad, si hay libertad económica hay libertad personal, si hay libertad personal hay libertad económica. O sea, es evidente. Y después, la libertad económica la van relacionando también con otros indicadores, como por ejemplo el de desempeño medioambiental, o conocido como EPI, donde podemos ver que a mayor libertad económica, en este caso referida a lo bien que se protegen en cada país los derechos de propiedad, encontramos que se cuida mejor el medio ambiente. Encontramos también que cuanta más libertad económica, mayor bienestar para la mujer hay, mayor igualdad de género tenemos. Y tenemos también que cuanta más libertad económica hay, mayor es el índice de desarrollo humano, que incluye tanto la riqueza de un país, que se mide en la renta per cápita, como el nivel de alfabetización, como pues, los niveles de salubridad. Como ya digo, se mide tanto la libertad económica como la libertad personal. Y en este momento pues me empiezan a surgir una serie de... Tengo curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es, bueno, esto es la realidad, pero ¿cómo se explica esta realidad? ¿Por qué la libertad trae progreso? En eso que me pongo a investigar sobre distintas ideologías, entendidas como conjuntos de ideas, escuelas de pensamiento, que dan pues cada una pues sus razones o explicaciones de por qué X motivos traen progreso, traen prosperidad.
Es ahí que llego, descubrí muchas, investigué sobre muchas y topé con el liberalismo. Y dentro del liberalismo, más concretamente, con la escuela austríaca, una escuela de pensamiento del siglo XIX. Consideré, y sigo considerando, que las razones y los resultados que se consiguen aplicando las propuestas e ideas que de esta corriente de pensamiento son más prácticas y más morales, en definitiva, más beneficiosas. Pero bueno, ¿cuáles fueron los motivos que esta ideología en concreto, el liberalismo, esta ideología y más en concreto la escuela austríaca me planteaban para acabar convenciéndome? Pues, en primer lugar, os pasaré a contar un poco qué es eso de liberalismo, porque sí es verdad que en España no se termina de entender bien. El liberalismo es una ideología que cree en el respeto total de la libertad individual, tanto económica como personal. ¿Frente a quién? Pues actualmente y principalmente frente al Estado. ¿Por qué? Porque esa es la única institución, o la que de manera más flagrante lo hace, es la que mediante leyes o impuestos, por ejemplo, ha recortado y recorta nuestras libertades individuales. Coactivamente, por ejemplo, nos quita parte de nuestro dinero vía impuestos o nos impide montar un negocio por X motivo o lo dificulta por X motivo. O es el que dictaba leyes que afectaban a la libertad de prensa o de expresión en tiempos pasados en este país, o el que lo sigue haciendo en muchos países en el resto del mundo. En este caso, me gustaría poneros este diagrama, que se conoce como el diagrama de Nolan. Normalmente acostumbramos a representarnos políticamente en una línea recta, ¿no?, de izquierda a derecha, pero creo que de esta forma podemos representar más exactamente cómo de verdad son las ideologías y grupos de ideas. En este caso tendríamos ambos ejes que representan el grado de libertad personal que nosotros creemos que es bueno que los estados respeten. En un lado libertad personal, en el otro libertad económica. Como podemos ver, arriba del todo encontramos el espectro del liberalismo, donde se respeta más que en ningún otro espectro la libertad personal y la libertad económica. Ya dependiendo de si concedemos más libertad personal, más libertad económica, nos situaremos en la izquierda, en la derecha, y si hacemos un mix, pues estaremos en el centro. Pero quiero destacar, y esta es otra de las cosas que encontré en la escuela austríaca, de la que ahora os hablaré, me pareció muy curiosa, y es que en la antípoda del liberalismo se encuentra el totalitarismo. El totalitarismo es aquella ideología que considera que el Estado debe regularlo todo, tanto a nivel social como a nivel económico. Y ahí estaría dentro el nazismo, el fascismo, el socialismo y el comunismo. Yo siempre había creído que el comunismo y el fascismo eran cosas diferentes, pero tal y como planteó uno de los grandes representantes de la escuela austríaca, que también fue premio Nobel, Hayek, en su libro Camino de servidumbre, muy famoso, decía que socialismo y nazismo son ideologías y sistemas prácticamente iguales, pues ambos coinciden en conceder una nula libertad económica y personal a los ciudadanos. Pues bien, habiendo introducido un poco qué es esto del liberalismo, vayamos más bien con lo que es la escuela austríaca, porque, como ya digo, dentro del liberalismo hay muchísimas corrientes con muchísimos matices que son muy importantes. Dentro del liberalismo, como ya digo, hay muchas corrientes, y la que más me convenció y me sigue convenciendo es la escuela austríaca. ¿Por qué? Pues además de estar plenamente comprometido con la defensa de las libertades individuales, con la defensa de un gobierno limitado y que pueda ser controlado por los ciudadanos, plantea una teoría plenamente humanista, que creo que es bastante acertada para poder entender por qué la libertad trae consigo el progreso, que al final es el objetivo o uno de los objetivos de esta conferencia. También digo, no es casualidad el fondo del cartel de esta conferencia, si os habéis podido fijar, se ve la Universidad de Salamanca, y es la Universidad de Salamanca porque la Escuela de Salamanca fue donde tuvo origen muchas de las ideas liberales, por ejemplo con el padre Juan de Mariana, sirvió de inspiración para la Constitución americana, o estos representantes del siglo de oro son considerados como los que sentaron los cimientos de la posterior escuela austríaca. Incluso hay teóricos españoles muy importantes como Jesús Huerta de Soto, que quiere renombrar la escuela austríaca como Escuela Española de Economía. En definitiva, la escuela austríaca, frente a cualquier otra escuela, como ya digo, es humanista y presenta al ser humano como un ser creativo,
que está constantemente descubriendo nuevas formas de hacer las cosas, nuevas ideas, normas, valores, tecnologías, empresas, productos. Una creatividad que nos es natural y es lo que hace que descubramos todos aquellos avances que permiten que progresemos económicamente y socialmente. Además de todo ello, y frente a otras ideologías liberales, no considera al individuo como algo aislado en la sociedad, no es atomista, no lo considera como un átomo, sino que cree fundamental la cooperación social de todos los individuos para poder conseguir ese progreso. Ejemplos de cooperación social privada hay muchos. Una empresa, esta misma sociedad, esta casa, cualquier club, una asociación, son ejemplos de cooperación social donde se aúna la creatividad de muchos individuos. Pero para que esta creatividad pueda desarrollarse correctamente en sociedad y ser eficiente, porque quiero remarcar lo de eficiente, porque es una característica muy fundamental de lo que trae consigo aplicar medidas liberales, necesita de libertad. Si una persona no es libre, no puede ser creativa. Será creativa, pero no podrá ejercer esa creatividad. Y si no ejerce esa creatividad, no podremos conseguir ese progreso del que hablamos. En el momento en el que impedimos a las personas ser libres y que desarrollen sus capacidades, la creatividad, el progreso y el cambio social se vuelve muchísimo más ineficiente y lento que en el caso de que sí lo dejáramos libre. Además, lo podemos comprobar en nuestra realidad, en nuestros ambientes cotidianos. Los seres humanos somos plenamente creativos, estamos continuamente pensando nuevas formas de hacer las cosas. Este sería principalmente el argumento de la escuela austríaca, que explica por qué la libertad trae consigo progreso. Vendría, resumidamente, a ser que con la creatividad humana es como conseguimos mejorarnos en todos los niveles. Y como la libertad es un elemento necesario para que esa creatividad pueda ocurrir, ella misma, la libertad, se vuelve requisito indispensable para conseguir el mejor progreso y desarrollo. Aunque bueno, después de ver esto, pues me surgieron algunas dudas como, bueno, ¿esto de la libertad no acabará siendo un caos? ¿O la ley de la selva, la jungla? ¿O ético y moral que cada uno en la sociedad vayamos a nuestra bola? ¿O qué pasa con el más desfavorecido cuando viene estado mínimo? ¿Dejamos que se muera de hambre? Bien, pues me gustaría ir poco a poco desglosando estas cuestiones y comentando los argumentos que la escuela austríaca precisamente da a cada una de ellas. Aunque precisamente la evidencia se muestra bien contraria a esta suposición, donde vemos cómo los países más libres son donde mejor se respetan los derechos de las personas. Bueno, primero vayamos mejor a responder la cuestión de por qué esto no es un caos, ¿no? Que no sé si lo había comentado. Aunque precisamente la evidencia se muestra bien contraria a esta suposición, a la creencia de que, bueno, si somos libres, igual esto acaba siendo un caos. Precisamente los países más libres es donde más derechos humanos se respetan, es donde más efectiva es la justicia, donde más democracias plenas hay. Y por contra, en los estados más grandes es donde se cometen las violaciones de derechos humanos, las guerras, los genocidios, y donde la justicia es más definitiva y donde tienen democracias mucho más frágiles. Que haya libertad o que los individuos sean libres no quiere decir que no haya normas. Las normas, seguirán existiendo y son fundamentales para poder organizar la sociedad. Los colegios tienen normas, una empresa tiene normas, una universidad tiene normas, esta casa tiene normas. Las normas son elegidas por los participantes y socios de ese grupo. Los socios firman un contrato que les obliga a cumplir unas condiciones que han pactado libremente y voluntariamente. Y si las incumplen, tendrán que afrontar las consecuencias pactadas. Las normas e instituciones sociales, además, que guían a la sociedad y nos organizan en definitiva, no las crean los gobernantes, no las crean los estados, ni los comités planificadores. Y esto lo descubrieron el primer fundador de la escuela austríaca, Karl Menger, que hablaba mucho de instituciones sociales. Les pongo un ejemplo. El dinero nos organiza, sirve como depósito de valor, como medio de intercambio, y al final el dinero no lo creó un Estado. El dinero emergió solo, fue transformándose con el tiempo. Distinto es que luego poco a poco se lo apropiaran los estados de manera monopolista, como ocurrió a lo largo de la historia y como sigue teniendo ahora mismo la plena potestad prácticamente los bancos centrales.
El lenguaje tampoco lo creó un Estado, un político o una organización. Sí, después, por ejemplo, el Estado es quien se lo arroga, establece las lenguas oficiales. El derecho tampoco lo crea un Estado. El derecho y las normas sociales, los valores surgen solo en sociedad, porque la gente necesita normas. Pero es que no necesitamos de una organización que nos dé las normas que queremos. Simplemente nosotros en acuerdo podemos llegar a esas normas. Simplemente, y como ya digo, el Estado se ha ido apropiando de ello y se ha hecho con el monopolio, lo que nos puede dar la sensación de que si carecemos de Estado o tenemos un Estado muy pequeño, esto, o si en definitiva somos libres, esto pues va a ser un caos. En plena libertad y por pura necesidad de cooperación, porque al final somos seres sociales y necesitamos relacionarnos, los seres humanos nos hemos dado normas y herramientas que nos permiten cooperar de manera más eficiente sin la necesidad en origen de Estado. Después otra pregunta que podía surgir es: ¿no será mejor que un gobierno planifique, organice y controle la sociedad? Que un grupo de expertos organice y dictamine todo, entre otras cosas porque hay muchas personas en sociedad que no terminan de ser lo suficientemente racionales o eficientes o no tienen ese nivel intelectual. Pues bueno, a esta cuestión respondieron básicamente con un argumento económico desde la escuela austriaca, pero creo que además se puede extrapolar a nivel social. Y básicamente los problemas que plantearon Hayek, del que ya he hablado antes, y su mentor Mises, eran problemas de información por un lado y de incentivos por otro. El de información: un gobernante o un grupo de gobierno no puede controlar todo lo que ocurre en una sociedad, básicamente porque no son capaces de procesar tanta información. Como sí son capaces de procesar los individuos libremente, pues procesan la información necesaria para sus relaciones. Un ejemplo: si las reglas de esta casa, por ejemplo los estatutos del Círculo de la Amistad, tuvieran que ser regulados, imaginemos, por el gobierno, ya no hablando de un Estado que está mucho más alejado, sino imaginemos por el propio ayuntamiento, que es un organismo estatal que está cercano a los vecinos y que todos conocemos. Sería un gran problema, además de por los trámites burocráticos, la lentitud y la poca eficiencia que traería. Además, el ayuntamiento, si todo estuviera centralizado, le sería mucho más difícil controlar toda la información, pues tendría que gestionar no solo esta casa, sino todos los clubes, asociaciones, empresas, de todo cabra. Imagínense el nivel de dificultad y de ineficiencia que conlleva eso. ¿De verdad creemos que un ayuntamiento, por ejemplo, que es el organismo político más cercano al pueblo, es capaz de regular, modificar, atender de manera más rápida y eficiente todas estas necesidades? Que si cada entidad se organiza de forma privada atendiendo a esas necesidades y a los deseos de los socios, hablo en el caso de que el ayuntamiento controlara absolutamente todo. Lo lógico es que no, y la experiencia de nuevo así lo demuestra. Y luego, por otro lado, tenemos el problema de los incentivos, que es que al final, cuando un gobierno toma una decisión, aunque la tome en nombre del gobierno, la están tomando una serie de personas. El jefe del Estado, el jefe del gobierno, es el que firma tal decreto que tiene como consecuencia X. Pero el problema es que el beneficio es particular, pero los costes llegan a todo el mundo. Me explico. Si un Estado, un presidente toma una decisión que acaba repercutiendo negativamente, las repercusiones no serán para el presidente, serán para el país entero. Por lo tanto, tenemos un problema de incentivo, el incentivo a que ese presidente actúe de forma correcta conforme a su responsabilidad, pues el hecho de estar en una entidad superior hace que su responsabilidad individual se diluya. Por lo tanto, perdemos incentivo a actuar de manera correcta. En el plano económico yo creo que se puede ver más claramente, sin duda, cuando la propiedad es pública o es privada. Cuando es privada nos cuidamos mucho de ser eficientes, pues sabemos que es nuestra, sabemos lo que cuesta ganarla, pero cuando es privada, y esto es algo no solo lógico, sino que también se comprueba en el día a día, cuando es pública la gestión se vuelve mucho más complicada, precisamente por esos problemas de incentivos que acaban, además de los problemas de información que también se suman, que acaba haciendo que la gestión pues, sea muchísimo menos ineficiente que si se hiciera de forma privada y libre por los individuos de la sociedad.
y si cada uno al final tenemos la responsabilidad sobre nuestros actos, porque además de ser libres es fundamental que cada uno seamos responsables. Estos dos problemas que hacen que las decisiones tomadas desde un gobierno, aunque parezca que tengan su resultado ordenado, medido y planificado, son los que hacen que esas mismas consecuencias o resultados sean mucho peores que si se tomaran de manera libre. Ya no solo hablo de sistemas totalmente socialistas o centralizados, sino en cualquier medida intervencionista, por muy moderada que parezca. El caso más llamativo, que en el plano económico, el Plan E, no sé si, creo que lo recordáis perfectamente, se destinaron, creo, 50.000 millones de euros para reactivar la economía. Y como el Gobierno no era y no es capaz de controlar toda la información necesaria para conocer las verdaderas demandas y necesidades de la economía, y además es dinero público, donde no existen incentivos a gestionarlo de manera correcta, el Plan E terminó siendo un absoluto fracaso. Y ya digo, no fue en un estado totalitario, sino en un estado moderado o de bienestar, como hoy conocemos, donde tenemos libertad, pero a medias con el Estado. Y es así que derivan todo tipo de ineficiencias que vivimos hoy en día. ¿Es moral o ético que cada uno haga lo que quiera? Si lo vemos al revés, ¿es moral o ético que ahora mismo obligue a esta sala a que me den sus carteras o me den sus coches? No, ¿verdad? Pues pasa exactamente lo mismo. La intervención nunca es moral, precisamente porque viola un principio fundamental y un derecho fundamental de cada ser humano, que nos hemos dado de forma espontánea, porque sabemos que así las cosas funcionan mejor, que es el consentimiento. Cuando hay intervención, nunca hay consentimiento. ¿Existen obligaciones en una sociedad libre y privada? Pues claro que sí. Las obligaciones pueden derivarse de un contrato, pero estas obligaciones han sido asumidas voluntariamente por las partes cuando han firmado ese acuerdo. Además, hay otro tipo de obligaciones, como la de respetar los derechos básicos de todas las personas que conviven en sociedad. Al final, somos libres de hacer lo que queramos porque nadie tiene legitimidad para obligarnos a hacer lo que él diga. Y tampoco vamos cada uno a nuestra bola, haciendo lo que queramos y pasando de los demás. Pues la sociedad es un complejo tejido de relaciones de oferta y necesidad. O mejor dicho, necesidad y oferta. Para poder vivir libremente y hacer lo que queramos, primero tenemos que atender las demandas de nuestros prójimos. Si quiero gastarme el dinero en lo que quiera, primero tengo que trabajar o servir una necesidad. Si quiero que me respeten, primero tengo que respetar. Sin embargo, en un sistema intervencionista, donde el Estado garantizará, por ejemplo, una renta, ¿qué incentivo tengo yo a servir la necesidad de mi vecino? Ninguna. De nuevo vemos cómo esa falta de incentivo resulta mucho menos ética que la continua dedicación y preocupación que supone un sistema de libertad. Y ahora, otra gran pregunta. Si el Estado es mínimo, ¿qué pasa con los más desfavorecidos? Pues bueno, gracias a Dios, y esto lo considero, el liberalismo es una ideología, la ideología, mejor dicho, que mejor defiende a la minoría más pequeña, que es la persona, el individuo. Los derechos no son de organizaciones o de grupos, son de personas, y por eso no pueden ser pisoteados por ningún ente mayor o colectivo. Decía Ortega y Gasset, el liberalismo es la suprema generosidad, es el derecho que la mayoría otorga a la minoría aunque ese enemigo sea débil. Y en el aspecto económico, pues resulta verdaderamente interesante estudiar cómo las sociedades menos intervenidas que ahora actuaban, por ejemplo, antes del estado de bienestar. Básicamente, antes del estado de bienestar, la sociedad se organizaba en lo que se conoce como sociedades de ayuda mutua o derivando un poco en la rama filantrópica o caritativa. A comienzos del siglo XX se estima, por ejemplo, que 1 de cada 3 hombres en Estados Unidos pertenecía a una sociedad de ayuda mutua, que 3/4 en inglesa en 1911 pasó de estas sociedades de ayuda mutua al sistema de seguridad social, y además que estas sociedades de ayuda mutua eran 9.000 sociedades las que existían en Inglaterra. Los historiadores dicen también que este fenómeno no solo era anglosajón, sino que también se extendía por el resto del continente europeo. Para los escasos niveles de riqueza del momento, mejor dicho, las sociedades de ayuda mutua llegaban a cubrir
sueldos perdidos por enfermedades, gastos por funeral, desembolsos sanitarios, seguros de vida, pensiones de jubilación, viudedad, orfandad o incluso gastos de viaje por cambio de trabajo. Creo que mucho más de lo que puede cubrir hoy la seguridad social a los niveles de riqueza que hoy tenemos. Construyeron 71 orfanatos solo en Estados Unidos, asilos y hospitales punteros para aquellos tiempos. Eso, hablamos de las sociedades de ayuda mutua. Y sí es verdad que aparecían de manera residual pues, la beneficencia, la filantropía en definitiva. En Inglaterra y Gales, entre 1871 y 74, había hasta 17 tipos de organizaciones filantrópicas. De entre ellas destacaba, por ejemplo, la oferta de hospitales voluntarios, gratuitos para pobres y con una ratio de 10 camas por 10.000 habitantes en 1891, 22 camas por 10.000 habitantes en 1931, en comparación con las 33 camas por 10.000 habitantes que hoy día tiene la sanidad pública inglesa. Evidentemente, comparando 11 camas más con los niveles de riqueza de aquellos tiempos con los de ahora, pues la verdad que resulta un dato bastante interesante. Pero no solo existieron estas redes voluntarias antes de la creación del estado de bienestar. Hoy día, en el país donde más o menos todavía no se ha instaurado un estado de bienestar, que es Estados Unidos, la asistencia social privada representa el 2% del PIB. Es una cifra que no ha variado prácticamente, por mucho que han bajado los tipos marginales del impuesto sobre las rentas más altas. Es decir, podemos recurrir al argumento de, bueno, lo hacen porque así deducen impuestos y pagan menos. Pero es que, aun a pesar de que se han bajado esos impuestos a las rentas más altas, la cantidad no solo no ha variado, sino que incluso ha aumentado un poco. De nuevo, es una demostración de cómo la sociedad, de forma libre y creativa, es capaz de organizarse para incluir a los más desfavorecidos. Todo esto, y a modo de conclusión, no son más que algunas ideas que he podido descubrir poco a poco y con el tiempo. Las supongo bastante lógicas y para concluir pues me gustaría resumirlas de la siguiente forma. Los datos no nos demuestran otra cosa. Libertad y progreso van de la mano. ¿A qué se debe esto? Pues según nos dice la escuela austriaca, se debe a que cuando hay libertad el ser humano puede ser creativo. Si es creativo y puede tejer relaciones de cooperación y coordinación social, se podrá conseguir ese progreso. Pero para que pueda ejercer esa creatividad debe ser libre. Si no, no conseguiremos el progreso. Hemos visto también cómo, debido a diversos problemas, el intervencionismo o las fuerzas del Estado acaban resultando menos eficaces y morales que cuando la sociedad actúa libremente. Que, aunque nos pueda parecer algo caótico, la realidad se muestra bien distinta y vemos cómo de forma privada y libre nos damos herramientas, normas e instituciones para regular nuestra conducta de la mejor forma. Aclarar también que lo que hoy os cuento no es una utopía ni tampoco es la panacea. Simplemente es una ideología que propone un sistema que, además de demostrarse mejor, pues cree y afirma que presenta una alternativa mucho más positiva y beneficiosa para la sociedad que el resto de sistemas políticos que hoy mismo se conocen. En definitiva, entendemos que la libertad es clave y que por ahora la ideología que más claro la ha defendido ha sido el liberalismo. A partir de aquí solo nos queda asumir la importancia de la libertad para luego poder actuar y seguir difundiendo la idea y ejerciendo nuestros derechos democráticos y políticos, porque al final es como, de manera un poco lenta, pero podemos intentar influir en la sociedad, más que en la sociedad, en las instituciones estatales, buscando siempre, en cada aspecto de la vida, conseguir más libertad frente a ese organismo que, aunque no creíamos que fuera, pero nos lo ha ido demostrando, que es el Estado, nos impide ser más morales, justos, eficientes y prósperos que si nos organizáramos libremente. Por último, y a modo de sugerencia, pues por si os interesa seguir investigando sobre este mundillo, os recomiendo unos cuantos autores, como son Hayek, Mises, Rothbard, Huerta de Soto o más actualmente Juan Ramón Rayo, que aparece en muchas tertulias de televisión. Y también os recomiendo otra institución que
que se dedica a difundir la idea de libertad, el más importante en España, está en Madrid y es un think tank que se dedica a difundir la idea de la libertad, no recibe subvenciones ni absolutamente nada. También en YouTube y en cualquier tipo de red social pueden encontrar gran contenido que les será de gran utilidad. Y nada más, muchas gracias. Ahora hay turno de preguntas, si alguno quiere preguntar algo, debate, lo que sea, estamos abiertos a todo eso. Si no, pues nada, que tampoco estáis obligados. ¿Qué país actualmente del mundo está más cerca del liberalismo? Pues eso, el instituto, la Heritage Foundation hace ahora mismo anualmente hace un informe que es sobre libertad humana. Bueno, mejor dicho, el Instituto Cato. Es un informe sobre libertad humana y dentro de libertad humana asignan la puntuación en función de la libertad personal o la libertad económica que haya en ese país. Entonces, pues ahora mismo esto es del año 2018 y aquí arriba pues podríamos ver los países que más libertad personal y económica tienen, que al final serían los países más libres humanamente del mundo. Pues podríamos tener Hong Kong, por ejemplo, podríamos tener Nueva Zelanda, Australia también es bastante libre, Singapur, Suiza. Así que ahora mismo esos son los países que se podrían acercar a ese ideal. Albert Rivera, ¿crees que defiende el liberalismo? ¿Quién? Rivera, el ciudadano. ¿Crees que defiende el liberalismo? Ningún partido en este país defiende el liberalismo. Lo defienden de manera muy tibia. También es verdad que, como ya digo, dentro del espectro liberal hay muchas corrientes y muchas formas de aplicarlo. Pero si hablamos desde un punto de vista más purista, ahora mismo el único partido, lo que pasa es que tampoco se conoce, el único partido que aplica de verdad liberalismo o esa rama más pura que se considera como es el libertarismo, que surge en Estados Unidos. En Estados Unidos, como el término liberal ha sido muy prostituido, pues en Estados Unidos pasaron de llamarse liberales a llamarse libertarios, porque los demócratas, los de izquierda, se llamaban a sí mismos liberales. Entonces tuvieron que empezar a llamarse libertarios porque al final era confusión. Pues precisamente esas ideas más puras de liberalismo ahora mismo en España solo son defendidas por un partido que es el Partido Libertario. Lo que pasa es que ese partido, por ejemplo, en las elecciones nacionales creo que se ha presentado por 3 provincias. No por nada, sino porque en definitiva el liberalismo no es o el liberalismo más puro es una ideología que no termina, cada vez más, pero en principio o ahora mismo no está lo suficientemente extendida por toda la sociedad, no es por otra cosa. Sí es verdad que ahora mismo cualquiera se dice liberal. Pedro Sánchez en una entrevista decía que él quería que los votos de los liberales fueran para él. Así que, pues no sé. Como digo, es un término que se prostituye mucho. Pero no es liberal más puro, como podríamos decir. Bueno, Vicente, enhorabuena por tu exposición, por tu conferencia, por tu valentía de esta conferencia tan interesante, pero no sé si en la teoría liberal hay una variable que es la educación de las poblaciones, ¿no? Que no sé si se tiene en cuenta, porque yo creo que la educación tiene también mucho que ver con la libertad individual y la libertad económica. No sé, pienso. Sí, de hecho, como ya decía antes, en el índice de desarrollo humano uno de los factores que se tiene en cuenta es el nivel de alfabetización. Normalmente se suele relacionar con la renta per cápita, con algo económico, pero el PNUD, no sé si fue en los años 80 o los años 90, una institución de la ONU, incluyó este nuevo índice que además de la renta per cápita, la riqueza de un país, metía también el nivel de alfabetización y también niveles de salud. La educación claramente que es importante, o sea, es clave y fundamental. Pero al igual que todas las herramientas, instituciones y valores, porque al final una educación se sustenta en unos determinados valores, como ya decía antes, surgen de manera espontánea, aunque nos parezca algo contraintuitivo incluso.
Pero es verdad, surge de manera espontánea. Al final puedes encontrarte una vertiente más naturalista que considere que por ser humanos, por ser nosotros humanos, tengamos unos derechos básicos, o simplemente te puedes encontrar una vertiente como la de Hayek, por ejemplo, que considera que con el tiempo, como van sucediendo las sociedades, todo es un proceso de prueba y error y al final vamos comprobando qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué valores permiten más progreso para todos y qué valores dificultan ese progreso para todos. Entonces al final esto es un proceso de prueba y error en el que, donde nos vamos quedando poco a poco, ya digo, no es perfecto, poco a poco, con los mejores valores que nos permiten progresar, vivir más pacíficamente, etc. Por contra, te podría decir qué moral o qué ético resulta, o cómo de ético resulta que un Estado o un planificador central tenga el monopolio de la educación. Yo creo mejor, por ejemplo, que la educación, la potestad, igual deberían de tenerla los padres del niño o simplemente la persona cuando tiene una edad adulta, pero al final el nazismo funcionaba porque había propaganda y porque tenían el monopolio de la educación. Por eso creo que el Estado no debería de meter sus manos ahí, entre otras cosas porque es fundamental que las ideas, los valores estén en continuo proceso de prueba y error para que podamos quedarnos con los mejores. Que al final los mejores, como se han venido demostrando poco a poco, cada vez menos guerras, cada vez menos conflictos, pues son con los que nos vamos a quedar y es la única forma que tenemos de garantizar que esto no sea algo estático, sino que sea algo dinámico donde cada vez vayamos mejorando. Eso es lo que yo considero y claramente la educación es fundamental. Es claramente fundamental. De hecho, hay autores, muchos autores austriacos que dedican a estudiar el tema de la educación. Sí. ¿Qué relaciones hay entre el liberalismo y el sistema capitalista? Porque ambos me supongo que van en contra del intervencionismo público. Sí, al final el capitalismo... Sí. El capitalismo es que como otro término que también se ha prostituido mucho y cada cual puede entender capitalismo como lo que quiera. Pues los liberales sí es verdad que entendemos el capitalismo como algo positivo y como lo que nosotros defendemos, que es la economía de mercado, que es una economía no intervenida por el Estado, donde hay unas normas que nos damos nosotros mismos y principalmente las normas serían igualdad jurídica, cumplimiento de los contratos y la defensa de la propiedad privada. Si eso lo queremos llamar capitalismo, yo a eso lo llamo capitalismo, no capitalismo de amiguetes, que es el que podemos conocer hoy día, que es el capitalismo que, por culpa de la existencia del Estado, permite que determinados monopolios, empresas, cuenten con el favor del Estado o de ciertos políticos de turno. Yo creo en la verdadera igualdad jurídica de todas las empresas, en la defensa de la propiedad privada de todas las empresas, trabajadores y agentes que participan en la sociedad. ¿A eso lo llamamos economía de mercado? Nosotros sí. ¿A eso lo llamamos capitalismo? Desde el liberalismo también. Entonces, ¿liberalismo tiene plena relación con el capitalismo? Definitivamente sí, pero ese capitalismo, no otros capitalismos que puedan entenderse, sino un capitalismo donde se defiende la igualdad jurídica, el cumplimiento de los contratos y la propiedad privada. Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias.